¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Y bienvenidos a un nuevo video con la clasificación de Vélez a los octavos de final. Goleó a San Antonio Bulo Bulo en el estadio José Amalfitani por 3-0 y por cuestiones matemáticas se aseguró la clasificación a la próxima instancia. Ya a falta de 3 puntos por disputarse, le sacó 4 unidades al conjunto boliviano que quedó en la tercera posición, y con la victoria de Peñarol ante Olimpia también se aseguró el Mancha la clasificación a la próxima instancia, y Olimpia que queda afuera de toda competencia, algo que en la previa parecía impensado, se lo daba casi a San Antonio Bulo Bulo como el último del grupo cómodo, se veían a 3 campeones de América en un mismo grupo, y eso hacía ver al equipo debutante como el débil. Bueno, hizo una muy buena campaña igualmente, porque sacar 6 puntos de 9 en condición de local, si bien no pudo sumar de visitante por ahora, tiene que ir a Asunción a enfrentar a Olimpia igualmente, pero suceda lo que suceda, ya irá a la próxima instancia de la Copa Sudamericana. Un Vélez que no tuvo un buen primer tiempo, no fue bueno la primera parte, de hecho se va con cierto clima encontrado en el estadio José Amalfitani, porque hubo una parte de insultos con el movete Vélez movete, silbidos por una parte del estadio al finalizar los primeros 45 minutos y aplausos también por otro sector, así que fue un clima tenso. De hecho se vio, bueno, con algunas discusiones en la platea, en la Popular Oeste, entre propios hinchas de Vélez, producto de esto mismo, ¿no? De el resultado no era el que se esperaba, el juego no era el que se esperaba, uno imaginaba irse al entretiempo con ventaja en el marcador, porque sos local, porque te jugabas la clasificación, porque estabas enfrentando a un rival menor al que tenías que recuperarle puntos. Entonces, era la primera vez que Vélez llegaba a un partido en el duelo doble, teniendo en cuenta la primera rueda y la segunda de la fase de grupos, en desventaja y teniendo que recuperar, porque habías perdido en Bolivia, cosa que no te había pasado ni con Peñarol ni con Olimpia. Entonces, bueno, Vélez tenía cierta obligación por ser local también y por las cualidades y condiciones futbolísticas también de la visita. En el segundo tiempo cambió Vélez la imagen y termina encontrándose casi de manera consecutiva con los 3 tantos del partido. El panorama era distinto, porque al tener en simultáneo el duelo entre Peñarol y Olimpia, si bien Vélez dependía de sí mismo porque ganando se aseguraba la clasificación, pero mucho tiene que ver también de qué manera clasificás. Algunos me van a decir, lo importante es estar adentro de octavos, porque si uno lo analizaba hace algunos meses, era impensado verse siquiera en la Sudamericana, con el andar del equipo de Sebastián Domínguez en ese momento, con que no hacía goles, con que no pateaba el arco, con que no jugaba nada. Era firmar la Sudamericana con suerte. Bueno, con la llegada de Guillermo Barros Esqueloto eso cambió, el panorama fue otro, y hoy te permitías pensar en, bueno, clasificar y puntero del grupo. Por eso iba cambiando. Olimpia empezó ganando 2-0. Entonces vos mirabas, che, en Uruguay, Peñarol está perdiendo 2-0. Che, está bien, después en el segundo tiempo, uno atrás del otro lo terminó dando vuelta y ganó. Lo cual te termina cambiando un poco el panorama, porque quedan ambos equipos con 10 puntos. Vélez se veía con un empate, un punto por encima del Mancha, igualmente todavía con la obligación del resultado en Montevideo, y con un juego que no estaba siendo bueno, porque a Vélez le costó llegar al área en el último pase. Tenía buen circuito de juego, buen manejo de pelota, había cierta inteligencia a la hora de armar las jugadas, pero después desinteligencia, poca eficacia en algunos pases, en algunas tomas de decisiones, sobre todo en el medio campo. En un principio por parte de quizás el que más cerró en la primera parte fue Francisco Piccini. También lo vi por momentos en Cristian Ordóñez, por momentos en Claudio Baeza, menos. Lo vi en Jano Gordon, lo vi en Michael Santos, lo vi en Máger Carrizo. Algo general del equipo le ha pasado a Valentín Gómez,
Creo que el mejor de la primera parte fue Manuel Mamana, cortando bien de arriba, chocando, evitando que Oswaldo Blanco entre en contacto con la pelota, el número 9 de San Antonio Bulo Bulo, y mucha actitud y buen juego de Agustín Bausat. Creo que el capitán de Vélez en la primera parte sobre todo se lució y se perfilaba para hacer figura. Después obviamente cambió el sentido del partido y Vélez empezó a atacar, llegó al área, tuvo creación de peligro, situaciones de gol, convirtió y bueno, ya esa ecuación cambió. Pero hasta el entretiempo uno miraba y decía, che, entre Mamana, Bausat está por ahora, no sé si la figura es la palabra, pero el que destacó en un equipo realmente muy pobre de 6-7 puntos, el mejor. En el segundo tiempo la imagen cambia, Vélez no hace modificaciones, Guillermo Barros Esqueloto entendió que lo mejor era continuar con lo que había en el terreno de juego y para mí fue una decisión acertada porque era ajustar algunas cuestiones, mejorar en la toma de decisiones, llegar con un poquito más de vértigo a los laterales en el último tercio del campo de juego para tirar centros como la gente y como Guillermo Barros Esqueloto demanda, y eso se empezó a ver. Llega el primer gol del partido con el penal de Máger Carrizo, que ejecuta muy bien y se sacó esa espina del que le habían cobrado a Vélez en el primer tiempo y que no había sido. Tenía el monitor de un colega al lado y se ve como la pelota pega en el muslo y se va para el córner y la mano la está recogiendo en el momento que Francisco Piscini tira el centro. Si bien en la jugada rápida pareció penal, después en la reiteración de la televisión, bueno, nos despejó la duda y terminamos llegando a esa conclusión, la misma que después termina revisando el árbitro vía VAR. Ejecuta bien, abriendo el pie al palo izquierdo de Rodrigo Saracho y rompiendo ese resultado. Automáticamente, error en la salida de San Antonio Bulo Bulo, recuperación de Vélez en el último tercio del campo de juego, la pelota larga para Michael Santos y al fin se le abrió el arco, el primer tanto en el año, no convertía desde agosto del año pasado, el 31 de agosto, cuando le marcó a Independiente de Rivadavia de Mendoza, penal que le ataja el arquero Ezequiel Centurión y en el rebote convierte Michael Santos después de mucho tiempo, no hice la cuenta en cuanto a fechas, pero es mucho para un delantero centro estar desde agosto del año anterior sin convertir, también con lesiones en el medio, con ciertas cuestiones personales que había atravesado el año pasado, su paternidad y bueno, un contexto futbolístico que tampoco acompañaba, las críticas, los silbidos cada vez que la voz del estadio lo mencionaba y un primer tiempo que no fue bueno y que también algunos silbidos había ganado. La emoción tras el gol porque se lo vio acongojado, con cierta emoción también, y el abrazo de sus compañeros dándole ese respaldo necesario para el momento y después se agrandó Michael Santos. Bienvenido sea que se agrande Michael Santos. Bienvenido sea porque metió un taco y levantó a la gente, porque probó de media distancia de nuevo, porque tuvo otra situación de gol, tuvo 2 o 3 en el segundo tiempo, un cabezazo en el primer tiempo que en el inicio de la jugada igualmente estaba en posición adelantada, pero empezó a patear al arco todo lo que del partido anterior para atrás no había hecho en todo el año. Entonces, bienvenido sea que este gol le representa a Michael Santos agrandarse, romper y que se le abre el arco, porque ahora se viene un partido ante Lanús por la Copa Argentina en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, en el que no sabemos si Brian Romero va a llegar, porque se apuntaba para Peñarol. Está bien, 2 semanas se cumplen justo en el duelo ante el Granate. Bueno, veremos si llega o no llega, aunque sea para ir al banco. Y quizá Michael Santos tiene la posibilidad de volver a ser titular. Y reitero, bienvenido sea que sea grande y que el arco se le mantenga abierto, porque eso obviamente no solo va a ser bueno para él, que en este caso es lo menos importante, es bueno para el equipo. Es bueno para Vélez que el 9 convierta, así que eso se recibe con los brazos abiertos.
Después ya sobre el final y con suspenso, Álvaro Montoro termina marcando lo que fue el tercer tanto del partido, el que sentenció la goleada, el que definió las cosas con suspenso, porque en el momento el asistente levantó la bandera, le marcó la posición adelantada. En esta sí no volví a ver la jugada, a ver si había sido o no offside. En el momento no me dio esa sensación, pero sí con una buena pirueta de un jugador que yo sostengo lo que digo siempre. No es por Álvaro Montoro, la verdad que la mejor, no lo conozco de hablar o de interactuar, mucho más que en alguna zona mixta o alguna nota post partido. La mejor, no tengo nada con él, pero para mí no debería estar jugando. Desde Talleres, que el día anterior cumplió los 18, en adelante, no debería haber sumado ni un minuto. Y yo no creo que firme Álvaro Montoro, sino que es muy viable que se dé su salida en este mercado de pases en el mes de junio-julio. Lo hablaremos en otro momento, porque hoy también estuve preguntando bastante en cuanto a información y chequeando algunas de las cosas que quedaron pendientes del video de anteayer, que les quiero agradecer por la banca, por los me gusta, por las visualizaciones, los comentarios y el apoyo de siempre. Así que aprovecho este momento de chivo para invitarlos a que se suscriban, dejen su me gusta, lo que les solicito siempre. ¿Dónde estuvo el punto importante de este tercer tanto y de sentenciar una goleada? Volviste a recuperar la diferencia de gol. Porque convertiste lo mismo que marcó Peñarol en Cochabamba. Cerraste una goleada en un partido que se mantenía 0-0, 0-0, 0-0 hasta el minuto 70 y pico. Y uno atrás del otro marcaste 3 goles. Se dio lo mismo que le pasó a Peñarol allá, en la altura de Bolivia. Una vez que rompió el 0, terminó marcando 3 y 1 sobre el final. Entonces le descontaste y volviste a ponerte por encima. Si no, con el resultado 3-2 que estaba teniendo Peñarol, Vélez quedaba, al igual que el Mancha, con 9 goles a favor y 4 en contra. Entonces, un empate en Montevideo, o dependiendo cómo se terminaba dando ese último resultado, no te aseguraba la punta del campeonato. Después hay que ver el orden de los criterios de clasificación, que si es partidos entre sí, un empate te deja puntero igualmente. Pero ahora, teniendo más goles a favor, vos ya vas con otro panorama, porque vos no estás obligado a ganar. Las obligaciones se las dejás al local. Y que que haga su partido y vos podés armar una estructura distinta. Entiendo que a Guillermo Barros Esqueloto eso no le gusta, porque no te cuida un partido, no te cierra partidos, trata de atacar hasta el último momento, hace cambios ofensivos, sacando algunas situaciones en las que, ha hecho cambios de que entre Jano Gordon por Lagos, que entre Silvero por ir rearmar la defensa, o cambios de ese estilo. Pero habitualmente es un entrenador que le gusta atacar, le gusta ser protagonista, le gusta que sus equipos jueguen, que tengan la pelota. Y ya el panorama, teniendo la diferencia de gol a favor, es otra. Para mí es importante este resultado que termine en una goleada. Yendo a lo que se viene, porque, futbolísticamente tampoco hay mucho más para analizar. Era ganar y asegurarte la clasificación por lo que marcaba antes. El panorama no era bueno a principio de año, con Sebastián Domínguez, con su cuerpo técnico, con el horrible mercado de pases, con jugadores que ni siquiera suman minutos. El único que para mí es muy importante, pero por lo que hay también, no porque sea un crack o un distinto, es un para mí buen futbolista, que es Claudio Baeza. Después el resto, Galván, Vázquez, ¿y quién más vino? Ni me acuerdo quién vino. O sea, imagínense lo que fue este mercado de pases. No sé ni quién me estoy olvidando. Claramente no eran jugadores y Manuel Machuca, que tampoco suma minutos. El panorama no era bueno. Entonces, ya uno miraba, la mentalidad mediocre del técnico que tenía Vélez también, ¿no? Que habló de que el equipo campeón no existía más y apuntar a salir octavo en el torneo. O sea, de campeón octavo entre 15. Pero así todo, su pasantía hizo que ni siquiera entre Vélez octavo.
era rezar a entrar a la Sudamericana y a ver si de pedo perdían puntos Olimpia o Peñarol y entrar segundo en un grupo. Entonces, bueno, realmente Vélez se permitió, por cómo arrancó, por las mejoras futbolísticas, tácticas y de pensamiento, ilusionarse no solo con clasificar, sino con que hoy estemos acá sentados, o esté acá sentado, porque ustedes no están acá sentados, sino que están del otro lado escuchándome y se los agradezco. Pensar y hacer cuentas en, che, si salimos primero, che, si salimos segundo, che, cómo fue este, o estar mirando de reojo a ver si nos sirve para alejarnos, cosa que bueno, antes no era pensado. ¿Qué se viene ahora? Bueno, clasificar obviamente en la Copa Argentina va a ser muy importante para alimentar la competencia del próximo semestre, para mantenerse en carrera y poder apostar a algo. Sabemos que este tipo de torneos en los que jugás una vez cada tanto te permiten planificar y afrontarlos de otra manera. Y Vélez viene de ser finalista, entonces se puede permitir pensarlo de esa manera. Y después ir a Montevideo el 29 de mayo a buscar el primer lugar. Para Vélez va a ser positivo por todo lo que conlleva, ¿no? Hoy fue un plus económico también. Ganar son $330.000 que te asegurás por victoria. Si ganás en Montevideo, ya estamos hablando de otras $330.000, más el 1.250.000 que te representa clasificar a los octavos de final. Si pasás primero, se supone matemáticamente, en los papeles, en la lógica, después eso cuando arranca el partido desaparece, pero el rival es más accesible porque es un segundo y no un primero. Después segundo te puede tocar Flamengo y vos decís, la que me reparió. Y primero te toca Central Córdoba. Y bueno, son cosas del fútbol. Te puede pasar, pero las probabilidades de que ese 1.250.000 sea un poquito más con una hipotética clasificación a cuartos y todo lo que conlleva más allá de lo deportivo para un Vélez que no tiene un mango, que necesita vender, que la situación financiera es mala porque el déficit es alto, porque crece, porque hace 2 mercados de pases que no vende, y todas esas cuestiones que tiene el club. Bueno, hay un mundo atrás de lo deportivo también que es muy importante pensar y sostener. Así que va a ser para mí importante, entiendo, y para la mayoría, que la clasificación que ya hoy coronó Vélez a los octavos de final se cierre con el broche de oro de que sea como puntero de este grupo H en la Copa Conmebol Libertadores. Dejen su me gusta, suscríbanse, los quiero leer en los comentarios, quiero ver qué sensaciones les dejó este partido, cómo lo vieron, desde dónde, si estuvieron en sus casas, si están en el interior, en el exterior del país, si lo vieron en el estadio, en qué parte, qué sensaciones les dejó, bueno, lo que quieran, para que interactuemos como siempre, para charlar un poquito en los comentarios. Y lo que les digo siempre, si les gustaría auspiciar en este canal, como hace Gustavo Leguizamón, que es gasista matriculado, que trabaja con la colocación y reparación de termotanques eléctricos y a gas, de calefones y bueno, y todo lo que tiene que ver con el rubro en cuestión. Si les gustaría ser como él, en la descripción del video hay un mail para que puedan contactarse conmigo, también en la descripción del canal, donde pueden ir a suscribirse, o si no en el botón blanco que aparece abajo, y también el link de mis redes sociales que están aquí en la pantalla para que puedan seguirme si todavía no lo hacen. Sin mucho más, dejen su me gusta, suscríbanse y nos reencontramos en el próximo video, en la próxima reacción, en el próximo análisis o en lo próximo que nos convoque en este canal. Gracias y hasta la próxima.